noche, Krista estaba en su habitación con su esposo Noah. Se suponía que debían cumplir con sus obligaciones como marido y mujer, pero ninguno de los dos siente amor o interés por el otro. Lo único que comparten es odio. Noah se acercó a ella con una sonrisa burlona, preguntándole si estaba ansiosa por seducirlo. Krista lo agarró del cuello y lo jaló hacia ella, pero se recordó a sí misma que ese matrimonio era solo un contrato y que el amor no era necesario. La única razón por la que se casó con Noah era para matarlo con su veneno. Krista era la princesa del reino Bram, pero su vida dista mucho de ser la de una princesa. Su madrastra, la reina actual, era cruel con ella y la trataba como a una sirvienta. Krista no tenía doncellas ni ayudantes y estaba encerrada en una pequeña habitación, haciendo todos los quehaceres sola. Cada vez que intentaba salir era castigada. Ese duro trato se debía al don de Krista. En el reino, todos recibían un don a la edad de 12 años. Algunas personas obtenían dones útiles, como hacer crecer cultivos o ser fuertes en batalla. Su madre tenía el don del canto y su padre podía controlar el agua. Pero el don de Krista era visto como una maldición, no como una bendición. Un día, Krista estaba abortando cuando su medio hermano Helmer la visitó. Helmer es el hijo de la reina actual, pero siempre trató a Krista con amabilidad, como a una verdadera hermana. Krista bordaba una paloma en un pañuelo para él, y Helmer le contaba emocionado sobre sus lecciones de danza con la espada. Él tiene el don de la esgrima, y ya es famoso por sus habilidades. A Helmer le encanta presumir sus trucos con la espada, sabiendo que Krista no puede salir para verlo. Ella lo apreciaba profundamente porque era el único que se preocupaba por ella y su bondad le daba fuerzas para soportar su vida solitaria. Un día, Helmer llevó a Krista a la corte. El rey había convocado una reunión para discutir la noticia de que el imperio vecino de Garland estaba atacando. El rey anunció que Bran iría a la guerra y que Helmer lideraría a los soldados. Aunque todos vitoreaban esto, Krista se quedó impactada, preocupada por Helmer, que tiene solo 14 años. No podía creer que lo enviaran a la guerra. Helmer intentó consolarla, pero Krista se sentía impotente porque sabía que no podía detenerlo. Llegado el día de su partida, Krista observaba desde su ventana. Krista esperaba que regresara sano y salvo, pero no sabía que esa sería la última vez que vería a su hermano. Habían pasado 5 días desde que Helmer partió a la batalla, y también habían llegado noticias sobre el enemigo. Quien lideraba el ataque era el segundo príncipe del imperio, Garland, un guerrero despiadado y temido, conocido por expandir su territorio. Su don era un secreto, pero sin duda estaba relacionado con su fuerza. ¡Ay, ajá! Durante la batalla, Krista pasaba los días sentada junto a la ventana, esperando noticias de su hermano. Sabía que Helmer era hábil con la espada, pero temía que su corazón bondadoso lo volviera vulnerable en la guerra. No podía comprender por qué el reino enviaba a alguien tan joven a la línea del frente. Aunque intentaba mantenerse calmada, la soledad sin él era insoportable. Mientras comía algo de lo asqueroso que le daban, sacó un libro y comenzó a leer, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a Helmer a poner fin a la guerra. Se prometió a sí misma encontrar una manera de traerlo de vuelta, sano y salvo. Al mismo tiempo, juró en silencio hacer que el imperio Garland pague por sus acciones. A altas horas de la noche, Krista notó movimientos. Un soldado gravemente herido y casi inconsciente sobre su caballo era llevado al interior. Krista corrió al salón para escuchar el informe del soldado. El hombre explicó cómo las fuerzas de Garland habían devastado al ejército. Después entregó la noticia más desgarradora. El príncipe Helmer estaba muerto. Krista se quedó paralizada, incapaz de creer lo que había escuchado. Sin darse cuenta, avanzó tambaleándose
y se arrodilló junto al soldado para preguntarle si estaba seguro de la noticia. El soldado asintió y relató cómo Elmer fue atacado mientras negociaba la liberación de prisioneros, pero fue emboscado y luego cayó por un acantilado sin posibilidad alguna de sobrevivir. El soldado entregó a Krista el pañuelo de Elmer, aquel que ella había bordado, ahora manchado de sangre. Krista apretó el pañuelo contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. La culpa la consumía por no haber detenido a Elmer cuando aún podía. La reina le ordenó a Krista pagar la misericordia que le habían dado, yendo ella misma al campo de batalla. Le exigió que asesinara al segundo príncipe, el responsable de la muerte de Elmer. La tristeza de Krista fue reemplazada por una ardiente furia. Con fuego en los ojos, juró usar su don para destruir al segundo príncipe y vengar a su hermano. Poco después, en el territorio Kayan, cerca de la zona del conflicto, Krista observaba la situación con creciente angustia. Estaba desolada por el sufrimiento de la gente. Había oído hablar de aquello, pero verlo con sus propios ojos era mucho peor de lo que había imaginado. Un hombre le indicó dónde se encontraba el campamento del ejército y le dijo que probablemente allí hallaría al segundo príncipe. Krista le dio las gracias y se colocó la capa. El hombre le advirtió del peligro al entrar sola, pero ella le aseguró que no se inquietara. Estaba convencida de que su don especial la protegería. Mientras avanzaba por el bosque, Krista encontró restos de soldados caídos. La situación era mucho peor de lo que esperaba, y apretó los puños al pensar que Elmer podría encontrarse en medio de aquel horror. Pronto vio a un grupo de soldados del imperio enemigo. Ellos la notaron y le preguntaron qué hacía sola allí. Krista explicó que iba como una repartidora llevando comida para las tropas. Los soldados comenzaron a burlarse de ella y uno la empujó, haciendo que cayera al suelo y que la canasta de comida se volcara. Ellos se rieron y empezaron a comer los bocadillos sin permiso. Sin embargo, en cuanto probaron un bocado, comenzaron a toser y así a sentirse muy mal. En cuestión de segundos cayeron al suelo, casi muertos. Krista los observó. Aquellos que solo habían probado un solo bocado seguían conscientes, pero el que la había empujado sufría los efectos con mayor intensidad. La verdad era que Krista había preparado los bocadillos con una sustancia derivada de su propia habilidad, planeando exactamente aquel resultado. Su don especial, un secreto conocido por muy pocos, generaba una toxina natural. El contacto con sus fluidos podía causar la muerte, con cualquiera de sus fluidos. Al llegar al campamento enemigo, identificó fácilmente la tienda de campaña del príncipe, por su escudo. Los guardias parecían relajados a pesar de la temida reputación del imperio. Krista estaba decidida a encontrar sus debilidades. Se mantuvo oculta, observando la tienda del príncipe. Había solo un guardia de turno, y ella planeaba colarse. Sabía que una sola gota de su don bastaría para incapacitarlo. Pero, cuando se dispuso a moverse, escuchó el sonido metálico de un arma detrás de ella. Sin necesidad de girar, supo que alguien estaba allí apuntándole. El hombre armado le exigió saber quién era y qué hacía en ese lugar. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. El corazón de Krista se aceleró al darse cuenta de que su plan había fallado, incluso antes de darse la vuelta. Con voz temblorosa afirmó que era una simple vendedora de comida. El hombre bajó su espada y le ordenó que se girara. Krista vaciló, pero finalmente obedeció. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el emblema real sobre su pecho. No era un guardia cualquiera, era el príncipe Noah, el segundo príncipe exactamente a quien ella buscaba. Su armadura brillante resplandecía bajo la luz de la luna, ocultando sus facciones, salvo por sus penetrantes ojos. Krista susurró su nombre sin poder evitarlo. En un instante, Noah la tomó con fuerza y la acercó hacia él.
La reprendió por atreverse a hablar con tanta familiaridad. Ella se disculpó de inmediato, pero su mente corría sin freno. Ese era el hombre que había matado a su hermano, y ella se sentía completamente impotente. La armadura lo protegía por completo, impidiéndole usar su don mortal contra él. Tras un momento, Noah la soltó y le ordenó regresar a su hogar. Luego se dio la vuelta y anunció que la escoltaría hasta un lugar seguro. Krista quedó paralizada por la sorpresa. Aquel hombre, famoso por su crueldad, la dejaba ir sin más. No confiaba en él. Cada fibra de su ser sospechaba que ocultaba algo oscuro. Aún así, lo siguió a través del bosque. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Ella no podía dejar de preguntarse cuánto duraría aquel extraño recorrido. Finalmente Noah se detuvo y señaló un sendero más adelante. Le dijo que conducía hacia el terreno del cual vino. Ese camino debería llevarla de vuelta a casa. Krista no entendía por qué la ayudaba ni por qué no la había matado. Le preguntó directamente por qué no la había matado. Noah parecía a punto de responder, pero de pronto se llevó una mano al pecho y cayó de rodillas. Krista se quedó inmóvil, sin saber si estaba herido o si fingía. Él le insistió en que se vaya, pero la curiosidad pudo más que el miedo y se acercó. Le preguntó qué le ocurría, aunque él volvió a ordenarle que se fuera, viendo que quizás aquella era su única oportunidad. Krista se arrodilló a su lado y levantó su casco. Lo que vio la dejó sin aliento. Su rostro no se parecía en absoluto a los rumores que había escuchado. Krista se quedó completamente desconcertada al observarlo. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Noah, el segundo príncipe, del que se rumoreaba, era un guerrero fuerte y temible, dotado de un don divino para la guerra. Se veía débil y frágil, muy lejos de la imagen que Krista tenía en mente. No parecía capaz ni siquiera de mantenerse en pie en una pelea, mucho menos de liderar un ejército. Su voz cortó los pensamientos de Krista cuando le ordenó irse de inmediato. Su tono se volvió más duro, sus ojos afilados con una clara advertencia, y llegó incluso a amenazar con matarla si no se movía. A pesar de su aparente fragilidad, Krista sabía que no podía subestimarlo. Seguía siendo su enemigo, el hombre que mató a Elmer. Y aquel instante podía ser su única oportunidad para actuar. Se acercó y afirmó que quería agradecerle por haberle perdonado la vida. La expresión de Noah cambió a una de incertidumbre, pero antes de que pudiera reaccionar, ella lo tomó por sorpresa y acercó su rostro al de él, creando un contacto breve e intencional. En ese instante, le transmitió discretamente la sustancia tóxica mediante el beso. Krista esperó que él muriera de inmediato. Sin embargo, en vez de caer, Noah la sujetó con una fuerza sorprendente y la mantuvo cerca. Para asombro de Krista, él parecía mucho más recuperado, como si aquel contacto hubiera producido un efecto completamente opuesto al esperado. Su agarre era implacable, y pese a los intentos de Krista por apartarse, no logró liberarse. Finalmente dejó de resistirse, esperando que el veneno surtiera efecto, pero nada ocurrió. En lugar de sucumbir, Noah comenzó a recuperar vitalidad. Su semblante se volvió más saludable, su energía regresó y su presencia se tornó más imponente que antes. Cuando por fin la soltó, Krista lo miró sin comprender lo que estaba sucediendo. Noah se llevó una mano al pecho, sorprendido por los cambios de su propio cuerpo. Comentó que se sentía más fuerte, más renovado, y admitió que ese beso había sido algo inusual que jamás había experimentado. Entonces, sus penetrantes ojos se clavaron en ella. Sin dudarlo, Noah la tomó del brazo y exigió saber qué le había hecho. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Krista no tenía explicación alguna. Su veneno era mortal, pero ese loco estaba mucho mejor. Noah exigió saber por qué lo había besado,
Ella retrocedía nerviosa y afirmaba que había sido solo una expresión de gratitud. No podía permitir que él descubriera que había intentado asesinarlo. Sin embargo, Noah seguía sin convencerse. Le bloqueó el paso, acorralándola, y volvió a preguntarle si estaba siendo honesta. Krista se giró para enfrentarlo y tomó su rostro, mintiendo al decir que le gustaba. La sorpresa en los ojos de Noah lo desconcertó aún más. Krista decidió que necesitaba acercarse a Noah para descubrir por qué el veneno no había surtido efecto. No podía marcharse sin obtener respuestas, así que por ahora decidió seguirle el juego. Noah se apartó sin ocultar su desconfianza, aunque cierto interés brillaba en su mirada. Krista se presentó como la princesa del reino Bram. Le dijo que siempre habría querido conocerlo, y al enterarse de que él estaba cerca de la frontera, no había podido resistirse a ir a verlo. Noah le pidió que dejara de inventar excusas. Krista se sentó a su lado y explicó que, como princesa, no era libre de amar a quien quisiera, pero que en ese campo de batalla había decidido aprovechar la oportunidad para conocerlo. Afirmó estar dispuesta a hacer cualquier cosa por él. El corazón de Krista se estremeció al darse cuenta que se estaba rebajando ante el tipo que había matado a su hermano, pero respondió con frialdad que los hermanos solo estaban unidos por la sangre, ya que había superado ese asunto. En su interior, sin embargo, ardía con el deseo de venganza, soportando la humillación de adular al hombre que había matado a su hermano. Tras una larga pausa, Noah quiso saber si realmente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Krista asintió, y para su sorpresa, él se puso de pie y tiró de su ropa, proponiéndole que se casaran. Eso no me lo esperaba. El rostro de Krista palideció ante la súbita propuesta. Al percibir su vacilación, Noah se volvió aún más suspicaz. Ella argumentó que era demasiado pronto para una decisión así, pero Noah contraatacó diciendo que si realmente lo amaba, no debería de haber problema. Sin saber si Noah la estaba poniendo a prueba, Krista respondió que era imposible que un príncipe y una princesa de reinos que estaban en guerra se casaran sin un alto al fuego. Noah aceptó detener la guerra a cambio del matrimonio, pero añadió una condicioncita. El imperio Garland exigía el control de la mina de oro, quedándose con el 80% del oro. Krista sugirió negociar el reparto del 60% en su lugar. Noah aceptó pensarlo, y Krista le agradeció por ofrecer un trato mejor de lo que se imaginaba. Prometió convencer a su reino de aceptar. Noah preguntó si tenía un plan, y Krista respondió que necesitaría su ayuda para proteger a su pueblo a cambio del oro, lo cual facilitaría convencer a su padre. Noah aceptó, pero le pidió que informara al reino Bram del acuerdo y que esperaba una respuesta en 7 días. El horror se apoderó de Krista al comprender que 7 días era demasiado pronto para casarse con él. No podía unirse en matrimonio tan rápido con el hombre que había matado a su hermano. Corrió tras él tratando de detenerlo, pero antes de que pudiera decir algo, Noah se giró y le preguntó si había algún problema con su plan. Antes de que ella pudiera responder, él se acercó, la tomó entre sus brazos y con un firme agarre le agradeció por haber ido a verlo. Entonces volvió a proponerle que se case con él. El corazón de Krista se aceleraba mientras la mirada inquebrantable de Noah permanecía fija en ella, esperando su respuesta. Ella sospechaba que su don divino podría ser la razón por la que su veneno no tuvo efecto en él. A pesar de su molestia, sabía que esa era la única oportunidad de acercarse lo suficiente para llevar a cabo su plan. De mala gana, aceptó casarse con él y sellaron el acuerdo, aunque en su mente Krista se proponía mantener la farsa hasta poder cumplir su verdadero propósito. Por otro lado, Elmer era reconocido por un pequeño grupo de asistentes.
La reina lamentaba la supervivencia de Krista y deseaba que la situación hubiera sido al revés. De pronto, Krista entró a informar a su padre sobre los términos del acuerdo de paz con el imperio de Garland. Su padre dudaba, reacio a aceptar, pero sabía que era la única manera de proteger al reino de más conflictos y terminó por aceptar el matrimonio. Más tarde, Krista se preparaba para su boda. La instrucción de su padre de vestir de una manera que refleje la dignidad del reino seguía presente en su mente mientras se ponía el vestido de novia. Se sorprendió de lo hermoso que era. Le resultaba extraño llevar algo tan elegante, pero se preparaba emocionalmente. Para ella, no era solo un vestido, sino un símbolo de su determinación. Cuando su madrastra la llamó para verla, Krista salía con el vestido más hermoso que jamás pensó usar. Pero esta vieja bruja se le burló y le tiró una taza de té encima. Krista le preguntó por qué, y la reina reveló sus verdaderos sentimientos. Odiaba que vaya a unirse al reino rival, y aún más que vaya a casarse con el hombre que mató a su hijo. Krista entendía que la reina intentaba humillarla, pero su actitud se volvió más severa. La tiró al suelo y empezó a golpearla, dejando claro su resentimiento y su deseo de que Krista no hubiera regresado. Krista terminó perdiendo la conciencia debido a tantos golpes. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en una habitación fría y oscura, pero lo más inquietante es darse cuenta de que esa era la sala de torturas. De repente, unos hombres se acercaron a Krista y le rociaron un poco de agua en el rostro para que se despierte. Vistiendo capas negras y cubriendo todo su cuerpo, incluida la cabeza, Krista recuperó poco a poco la conciencia y se preguntó cuánto tiempo había estado retenida en aquella sala. Los hombres continuaron presionándola para que coopere, hasta que una voz firme los detuvo. Era la madrastra de Krista, quien los había enviado. Ella sonrió y les recordó que tengan cuidado con la sangre de Krista. Uno de los hombres trajo un fierro caliente para marcarle la cara. Krista le rogaba que la escuchen, pero esa vieja aprovechó la situación para descargar su frustración por la pérdida de su hijo. Krista comprendió entonces que la reina estaba proyectando su dolor sobre ella. Finalmente, la reina ordenó que la encierren y antes de irse, le dijo que estaba pasando todo eso porque, según ella, no se había preparado adecuadamente para su matrimonio. Krista, agotada y sedienta, pidió un poco de agua. La reina le dijo que podía tomar la que estaba en el suelo. Krista intentó explicarle que su matrimonio era un sacrificio para evitar la guerra, pero la reina le interrumpió y le advirtió que si su don especial fuera descubierto, podrían pensar que intentaban rebelarse. Luego, añadió que cuando todo termine, la mataría. ¡Esta perra está loca! Krista, al quedarse sola, pensaba que no podía rendirse. Tenía asuntos pendientes con Noah. Al día siguiente, la reina, esta loca, volvió con los hombres. Encontraron a Krista tomando el agua del suelo, y obviamente la vieja se burló de ella por su estado. Krista la miró con determinación, lo que irritaba aún más a la reina. Uno de los hombres la tomó del brazo, y otra sostuvo su cabello para impedir que se mueva. La reina amenazaba con humillarla públicamente y llevarle la noticia a Elmer, insinuando que él disfrutaría viéndola derrotada. Krista se enojó y le exigió que no use a Elmer para provocarla. En ese momento, Krista notó un espejo en la pared y se golpeó la cabeza hasta que sangró. Usó los vidrios también para cortar sus ataduras. Los hombres retrocedieron sorprendidos y Krista les gritó que no interfieran si no querían morir. Corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas. Ese día, Noah estaba por llegar para recibir su respuesta y ella necesitaba verlo.
Cuando abrió la puerta para intentar escapar, se encontró con un grupo de caballeros con armadura esperando. A la voz de "atrápenla", todos impidieron que continuara. La sujetaron sin piedad y la tiraron al suelo para evitar que huyera. La reina obviamente se burlaba de los esfuerzos de Krista, diciéndole que estaba desperdiciando su poca energía. Krista, casi suplicando, insistía en que debía casarse con Noah, pero la reina reveló que ya había enviado una carta al príncipe rechazando la propuesta. La reina se alejó, dejando a Krista atónita y devastada. Krista quedó recostada sobre el frío suelo, débil y exhausta, con los dedos entumecidos por la tensión y el miedo. Se preguntaba si Noah aceptaría realmente el rechazo y si todavía quedaba alguna esperanza para ella. Su corazón se oprimía al darse cuenta de lo rápido que sus planes se habían desmoronado. Mientras tanto, Noah llegó al reino Bram. Estaba sentado ante el rey, exigiendo una respuesta a su propuesta de matrimonio. El rey aceptó todos sus términos y le suplicó que ponga fin a la guerra y perdone a su reino. Noah observaba el comportamiento sumiso del rey con decepción. La facilidad con que el rey se rindió le inquietaba. Noah se preguntaba si esa falta de determinación y liderazgo es la razón por la cual el reino Bram había quedado tan rezagado en la guerra. Sus guerreros, antes orgullosos, se habían vuelto complacientes después de tantos años de paz, y ahora era Krista quien se enfrentaba sola a las dificultades del reino. Sus pensamientos regresaron a Krista. Recordaba el beso que compartieron y se preguntaba si ella solo fingía afecto para salvar a su reino. Aún así, algo en ese momento siguió rondando su mente, especialmente el hecho de que su enfermedad desapareció o pareció mejorar después. Comenzaba a sospechar que Krista podría poseer una habilidad curativa poco común. Noah exigió saber dónde estaba Krista e insistió en verla de inmediato. El rey dudaba, sin saber qué responder. No tenía idea de dónde estaba Krista, pero sabe que admitirlo pondría en peligro a todo el reino. Intentó ganar un poco de tiempo y le ofreció mostrarle a Noah el jardín. Noah accedió, pero le advirtió que solo estaría media hora. Si Krista no aparecía para entonces, lo consideraría un acto de rebelión contra el imperio. Por supuesto, al rey casi le da el patatús ante la amenaza, y aseguró que Krista llegaría en cualquier momento, que solo se estaba preparando. Mientras tanto, Noah paseaba en el jardín. Sus pensamientos estaban completamente centrados en Krista. Se preguntaba por qué tardaba tanto y si quizás había cambiado de opinión respecto al matrimonio. Sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando un caballo se puso como loco. Su cuidador intentó controlarlo sin éxito. Sin dudarlo, Noah se acercó y tomó las riendas, logrando calmar al animal hasta que se tranquilice. Los sirvientes corrieron para agradecerle. Noah desmontó y preguntó a los sirvientes qué pudo haber alterado al caballo, pero nadie tenía una explicación. Aseguraban que el animal solía pastar en ese lugar y ser muy tranquilo, y que ese comportamiento era bastante inusual. Mientras observaba los alrededores, Noah se dio cuenta de que había una pequeña ardilla inconsciente cerca. Entrecerrando los ojos, preguntándose si algo en el ambiente pudo haber afectado tanto al caballo como a la ardilla. De repente la reina apareció frente a él y le preguntó qué estaba haciendo allí. Y él se preguntó por qué no era la princesa quien aparecía. Entonces se presentó y le explicó que había ido por la propuesta de matrimonio. La reina, sorprendida, afirmó que ya había enviado una carta rechazándola. Noah respondió con calma que no había recibido ninguna carta y añadió que el rey ya había confirmado su aceptación, lo que enfureció a la reina. Ella no podía creer que su carta haya sido ignorada.
Noah exigió ver a Krista de inmediato, y la reina le dijo que espere en el jardín mientras iba por ella, ordenando a un sirviente que lo atienda. Aunque intentaba mantener la calma, Noah sintió una tensión profunda y desconcertante. Mientras esperaba a que la reina regrese con Krista, la reacción de la reina ante sus preguntas le parecía sospechosa, y su inquietud creció aún más cuando la vio dirigirse a la torre en lugar de la habitación de Krista. Noah, como es bastante caprichosito, decidió seguirla. Dentro de la torre se encontraba Krista, semiconsciente en el suelo frío, con señales claras de que había sido torturada. Sus manos estaban atadas y su ropa mostraba marcas donde las cuerdas habían clavado en su piel. La reina irrumpió, mientras murmuraba palabras llenas de odio. Confundida y adolorida, Krista intentaba entender lo que sucedía. La reina enrolló una cuerda alrededor de su cuello para finalmente matarla, diciéndole que Noah había ido a verla. Al oír el nombre de Noah, Krista tembló y su corazón se aceleró débilmente. Por un instante sintió un destello de esperanza. Se lastimó el labio a propósito para que la reina retrocediera, y eso fue lo que pasó. La reina se horrorizó y soltó la cuerda. Los ojos de Krista se iluminaron débilmente con esperanza, pero la rabia de la reina solo aumentó. Tomó una vara, decidida a impedir que Krista y Noah estén juntos, y declaró que no permitiría que él la vea. La reina levantó la vara, planeando justificar la tragedia de Krista como un suicidio al no querer casarse con el hombre que mató a su hermano. Krista, demasiado débil para reaccionar, esperó lo peor. Pero justo cuando la reina ya estaba por completar su maldad, Noah apareció. Su rostro era una mezcla de sorpresa y profunda indignación al ver a Krista en ese estado. Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia ella. Se arrodilló y comprendió que en lugar de estar preparándose para su boda, había estado sufriendo una tortura terrible. Miró a la reina exigiendo una explicación, pero la reina solo se quedó inmóvil ante la aparición de Noah. Sin decir nada más, Noah tomó un poco de agua y se acercó a Krista. La sostenía con ternura e intentaba que beba, pero ella, casi sin fuerzas, no podía inclinar la cabeza para alcanzar el jarro, digamos. La reina, molesta porque sus intentos de separar a Krista y Noah no habían funcionado, observaba con una sonrisa retorcida, convencida de que Krista con su veneno podía matar a Noah. Creyó que una vez que ocurra eso, podría matar a Krista y celebrar su aparente triunfo. Noah se quitó el casco, tomó el agua en su boca y se inclinó con cuidado para darle a Krista el agua de boca a boca. Noah besó a Krista, y aunque su piel aún mostraba palidez de la enfermedad, comenzó a sentirse mejor después del contacto. Los labios de Krista sangraban, pero él los encontró sorprendentemente dulces mientras ella abría lentamente los ojos. Entonces Krista cayó en cuenta de que su veneno no tenía efecto en él. De hecho, Noah parecía más saludable que antes. Él la levantó en brazos y caminó hacia la reina, preguntándose por qué ella lo observaba con tanta atención, como si hubiese planeado algo. La reina se estremeció al ver a Krista sangrando y le ordenó a Noah que se la llevara. Confundido, Noah anunció que se llevaba a su novia. No comprendía por qué la reina parecía aliviada al ver que él la rescataba, sobre todo considerando que era el asesino de su hijo. Ya en el carruaje, Noah se quitó el casco. Le preguntó a Krista si su madre siempre se comportaba de esa manera. Krista le explicó que la reina era su madrastra, pero ni así Noah lograba entender por qué la torturaba. Después se dedicó a atender las heridas de Krista, aplicando un ungüento. Sus dedos se marcaron con la sangre de ella. Fue entonces cuando Krista comprendió que su sangre ni siquiera le hacía ni cosquillas, algo que debería ser imposible,
Sus fluidos corporales eran lo bastante corrosivos como para derretir la piel y matar a cualquiera. Sin embargo, Noah parecía inmune. Él continuó tratándola y pese al dolor, Krista no emitió queja alguna. Su fortaleza lo impresionó, más aún sabiendo el trato cruel que había recibido en su hogar. Noah la admiró y comentó que de haber nacido en una familia de guerreros, habría recibido innumerables elogios. Krista malinterpretó sus palabras, creyendo que insinuaba que no debería haber nacido como princesa. Mientras se colocaba vendas en las manos, Noah notó una cicatriz en su pecho. Intentó mirar más de cerca, pero Krista lo detuvo, temerosa de enseñarle la cicatriz que podría arruinar su matrimonio político. Temía que si él la vería, ya no quisiera casarse con ella. Noah retiró el encaje de un tirón, el cual ocultaba la herida, revelándola por completo. Krista quedó desconcertada y muy rápido la cubrió con las manos. Luego le preguntó si realmente quería casarse con alguien que portaba aquel tipo de cicatriz. Arrepintiéndose al instante de haber formulado la pregunta, estaba convencida de que ningún hombre desearía a una mujer con un cuerpo tan marcado. Noah se acercó y sentándose frente a ella, le pidió con suavidad que no la escondiera. Para su asombro, él inclinó el rostro y besó la cicatriz, asegurándole que nada de aquello cambiaría su decisión de casarse con ella. Krista quedó conmocionada, incapaz de comprender por qué alguien querría casarse con ella si apenas llevaban una semana conociéndose. No entendía por qué él era el único inmune a su veneno, ni por qué solo él podía tocarla sin peligro. A pesar de su rudeza, Noah era amable. Krista sintió algo cálido en su interior, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Noah permaneció arrodillado frente a ella, mirándola a los ojos, lo que la llevó a pensar que quizás él aún creía que ella lo amaba. Entonces Noah prometió convertirla en su esposa, incluso si no la amaba. Krista quedó atónita al escucharlo y comprendió que Noah ya sabía la verdad. Él volvió a sentarse y le dijo que no se pusiera a la defensiva, explicándole que el matrimonio beneficiaba a ambos reinos. Añadió que también le convenía a ella. Krista se preguntaba si Noah no era la personificación del mal, casándose con una mujer a la que no amaba, incluso después de haber matado a su hermano. Entonces le preguntó qué ganaba con ese matrimonio, ya que parecía favorecer solo a ella. Noah le dijo que deseaba acceder al control del reino Bram y que necesitaba estar cerca de alguien de ahí. Acto seguido, se acercó a ella, le sostuvo la barbilla y comentó que su beso también tenía un buen sabor. Krista quedó sorprendida, preguntándose si la había elegido como esposa únicamente por eso. Lo encontró despreciable y juró que no lo amaría jamás, pasara lo que pasara. Tomó otro frasco de ungüento y mientras se lo aplicaba en la cicatriz, él le preguntó si quería volver a casa. Pero Krista ya no tenía un hogar. Noah le aseguró que la llevaría a su reino. También mencionó que celebrarían una ceremonia de matrimonio cuando ella se recuperara. Así como habían acordado, llevaron a cabo la ceremonia. El lugar era lujoso y los susurros se extendían entre los presentes. Noah entró con su armadura. Atraía todas las miradas, pero Krista se negó a que eso la intimidara. Incluso al escuchar los murmullos, mantuvo la compostura. En silencio, juró vengarse de él por la muerte de su hermano, mientras firmaba el certificado de matrimonio. Justo cuando el obispo los declaraba marido y mujer, se suponía que debían besarse, pero Noah se negó, alegando que el beso no era obligatorio después de solo firmar los papeles. Todos quedaron sorprendidos, pero él permaneció impasible. Declaró que la ceremonia había concluido y arrastró a Krista con él. Ella se preguntó por qué lo había hecho, especialmente cuando siempre había comentado lo dulce que era su beso. Sospechó que quizás había querido humillarla frente a todos los nobles. Más tarde, Krista estaba sentada frente al tocador.
observando a Noah, que descansaba en el sofá detrás de ella. No había notado su aspecto cansado porque llevaba la armadura. Se preguntó si la había usado durante la ceremonia para que nadie notara su condición. Pensó que quizás estaba exagerando, así que se levantó para marcharse. Noah le preguntó a dónde iba, y Krista le dijo que considerando que él ni siquiera había querido besarla en la boda, no había razón para compartir la noche de bodas. Noah se acercó, insinuando que quizás ella sí había querido ese beso. Le preguntó si estaba molesta. Krista se giró para responder, pero antes de que pudiera decir algo, él la besó con intensidad. Cuando se separaron, Noah la levantó y la llevó hacia la cama. Comenzó a desabrocharse la camisa, asegurándole que cumpliría con todas las obligaciones de un esposo. Krista, al observarlo más de cerca, notó que había recuperado algo de vitalidad y comprendió que su matrimonio conllevaba responsabilidades que él estaba decidido a ejercer. Noah le pidió que lo ayudara con la ropa y Krista entendió que él seguiría adelante con sus intenciones, sin tener en cuenta el vínculo matrimonial más allá de lo necesario. Al mostrarle su cicatriz, ella lo desafió, insinuando que él solo buscaba humillarla. Noah respondió que estaba actuando con frialdad y decisión. Krista finalmente tomó una resolución. Si él insistía en llevarla al límite, ella estaría dispuesta a entregarse para matarlo. Como los fluidos corporales de Krista no le causaban daño alguno, Noah podía tenerla sin precaución. Ella se acercaba a él con lentitud y terminaban compartiendo un beso. Para Noah, cada gesto de Krista resultaba agradable y despertaba en él el deseo de continuar. Cuando Noah intentó acercarse nuevamente, Krista lo detuvo, poniéndole la mano en la boca. Ese movimiento le sorprendió, porque no deseaba mostrar temor. Aún así, permitió que Noah prosiga. En lugar de insistir con otro beso, tomó sus manos, comentando con un tono ligero que todo en ella parecía dulce. Krista encontraba su comportamiento desconcertante e intentaba alejarse, pero Noah la retenía y la guiaba para que permaneciera a su lado. La cercanía entre ambos continuaba, y aunque Krista decidía soportar, experimentaba una mezcla de emociones difíciles de manejar. Desde que había recibido su don divino, nunca imaginó verse envuelta en una situación así. Todo le resultaba incomprensible, especialmente porque su madre había muerto por culpa de la maldición al darle un beso. Desde ese día, Krista había vivido aislada, sin poder tocar a nadie. La impotencia de todo aquello la hacía llorar. Noah, el único capaz de acercarse a ella sin sufrir daño, era también quien había causado la muerte de su hermano. Al notar su llanto, interrumpió el momento y trató de comprender la causa de su tristeza. Krista evitó revelar la verdad y desvió sus pensamientos hacia la idea de que Noah no era tan considerado como aparentaba. Él reaccionó con actitudes burlonas, lo que solo aumentó la frustración de Krista. Sin embargo, Noah se inclinó y limpió sus lágrimas, afirmando que incluso ellas eran dulces. Krista se apartó al recordar que jamás podría amarlo mientras la sombra de la muerte de su hermano se impusiera entre ambos. A la mañana siguiente, Krista despertó y encontró a Noah dormido a su lado y encima vivo. Recordó la noche anterior. Había esperado dureza y distancia, pero él la había tratado con una amabilidad inesperada, lo que la confundía más. Noah parecía influir en sus sentimientos sin proponérselo, y aquella vulnerabilidad la frustraba. Krista trató de alejarse de él, pero Noah la atrajo y volvió a rozar sus labios con los de ella. Ella se apartó. Noah, divertido, analizó la posibilidad de que ella hubiese pensado en matarlo mientras dormía. Luego evaluó su propio estado físico y llegó a la conclusión de que cada contacto con Krista parecía mejorar su salud, por lo que consideraba necesario repetir el acto con frecuencia. Krista rechazó esa idea.
Noah insinuó entonces que no le molestaría estar con ella cada noche o que le diera un beso a diario. La confusión y la molestia de Krista solo aumentaron, dando pie a una nueva discusión entre ambos. Krista finalmente aceptó que solo sea un beso al día, pero seguía sin entender por qué su veneno no lo afectaba. Estaba casi segura que era por su don divino y debía descubrirlo para tener su venganza. Noah le comentó que había recibido muchas invitaciones de señoritas para tomar el té. Ahí fue donde Krista se dio cuenta que podría obtener información sobre el don de Noah. Así que obviamente aceptó ir. Más tarde ya estaba reunida con Millie y Angela, quienes supuestamente la felicitaban por su matrimonio. Una de ellas, creo que es Angela, no podía creer cómo Krista se había casado con un tonto como Noah. Comentaban entre ellas que el don de Noah era una anormalidad y aparte siempre usaba la armadura. Todo el mundo comentaba que era el fracaso de la familia real, pero el medio perfecto para la princesa rehén. Krista se dio cuenta que no la habían invitado por la bondad en sus corazones, sino para burlarse de ella, aunque no le molestaba, ya que podía obtener información de Noah. Así que directamente les preguntó sobre su don. Una de ellas dijo que era solo conocido por un puñado de personas, así que no sabían qué era. Incluso aquellos que lo saben no pueden decirlo, porque es un secreto. La otra agregó que no solo era eso, sino que no se había mostrado a la gente desde los 12 años. Todo esto la hizo reflexionar. Estaba segura que no podría haber matado a Elmer sin un don, y tampoco que sea un don inútil, ya que lo protegía de su veneno. Ya pensaba que era un don especial para mantenerse en secreto. De repente, una de las mujeres notó que Krista no tocó su té. Entonces, para no generar malos entendidos, lo probó, pero al hacerlo notó veneno en él. Uno que no mataría a alguien, pero sí causaría dolor de estómago. Para sorpresa de las pirañas, Krista lo bebió todo y les agradeció, pero debía regresar al castillo. Gracias a su don divino, Krista sabía los efectos del veneno y por supuesto tampoco funcionaban en ella. Poco después, Noah llegó y le dijo que las 2 onzas de la fiesta de té se habían enfermado con dolor de estómago y quería saber si ella estaba bien. Krista dijo estar bien, pero Noah la llamó tonta y tocó su estómago para comprobar si no le dolía. También quería más detalles de si solo habían tomado el té. Krista le dijo que no estaba acostumbrada a los dulces de ese lugar, así que no probó ninguno. Noah, como no le creía, siguió tocando su estómago para comprobar si estaba bien, y Krista se quejó de dolor. Entonces de inmediato quiso salir a buscar a un médico, pero ella no lo dejó. Ese dolor era por lo de la noche anterior. Entonces Noah quedó medianamente satisfecho pensando que no pasó nada en la fiesta de té, pero Krista le preguntó directamente cuál era su don divino. Krista pensaba que como su esposa era normal querer saber su don. Noah, aunque le alegraba que se interese en él, no podía decirle a nadie de su don. Justo entonces llegaron para avisarle que habían encontrado los bandidos. Al irse, le dijo a Krista que no lo espere despierta. Krista quedó pensando que era imposible que le diga algo tan importante a una esposa por conveniencia. Mientras tanto, Noah se enfrentaba a los bandidos. Ordenó capturarlos a todos con vida. Los bandidos usaban su don para pelear, y Noah lo notó. Pero para su desgracia, los efectos de su problema misterioso empezaron a aparecer, y justo entonces uno de los bandidos lo hirió. Había usado su don para fortalecer sus armas, y le hicieron un corte muy profundo, logrando traspasar la armadura. Y luego le partieron el casco con la espada. El tipo creyó que ya con eso lo había derrotado, pero para su sorpresa, Noah se levantó con más ganas que nunca de pelear. Supuestamente, gracias a ese hombre, estaba muy emocionado, pero el problema era que no sería fácil calmarse.
y de un solo golpe le partió hasta la sombra. Mientras tanto, Krista quería hacer un veneno que Noah no pueda repeler. Antes deseaba no tener ese don, pero ahora lo necesitaba. Pero fue interrumpida por Noah. A pesar de estar herido, quería que ella lo atienda. Krista pensó que se trataba de su herida, pero era en otro sentido. Krista intentó detenerlo y no entendía por qué estaba tan emocionado con una herida como la que tenía. Pero según él, lo emocionaba mucho blandir su espada. Así que como Krista es su esposa, quería que se calle y lo deje tenerla. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Krista aprovechó que había perdido mucha sangre creyendo que estaba débil para envenenarlo directamente en su herida, pero eso solo alimentó más su deseo. Empezó a lamer su sangre. Tenía el rostro como si fuera una bestia dispuesto a comerla completa. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Krista quería que se calme, pero Noah ya no podía esperar más. Krista, bastante molesta por no haber podido usar su don, le dijo que se busque a otra para que cumpla sus deseos. No le importaba que lo haga, ya que su matrimonio era solo con fines políticos. Pero Noah no tenía intención de estar con otra, así que no quería que vuelva a decirlo. Krista, aunque estaba molesta, se dejó llevar por el momento, ya que los besos de Noah se sentían muy bien. Hasta creyó que usaba alguna táctica para influir en ella. Para su desgracia, mientras estaban haciendo ya sabemos qué, Noah se quedó dormido encima de ella. La decepción. La traición, amigo. Cuando finalmente despertó, ni él entendía en qué momento se durmió. Lo primero que vio fue una Krista muy enojada leyendo. Tras recordar lo que pasó, él le preguntó si estaba bien. Krista, con mucha ironía, le dijo que ahora sí lo estaba, pero había tenido miedo de morir aplastada. Aunque Noah se disculpó, ella le dijo que se bañe porque estaba lleno de sangre. Al ver su herida, esta estaba completamente cerrada. Él intentó decirle algo sobre sus besos, pero Krista se levantó para cambiarse sin dejarlo hablar. Estaba demasiado enojada porque hablaba de besos sin ningún sentido de remordimiento. Estaba muy enojada porque después de lo que hizo solo escuchó un triste y patético "lo siento", y lo peor era que terminó siendo usada por Noah. Quería matarlo cueste lo que cueste y prometió que ese hombre no volvería a tocarla. ¡Eso, patrona! 5 días después, Noah le preguntó si seguía enojada y obviamente que seguía enojada. Entonces él la tomó de la mano y le pidió que se prepare porque irían a ver la ciudad. Al escuchar eso, los ojos de Krista se iluminaron. Era obvio que quería ir, pero no quería ir con Noah vestido con su armadura. Eso llamaría mucho la atención, así que prefirió no ir a ningún lado. Más tarde, ya en la ciudad, Noah estaba vestido con algo más discreto que su armadura. Por supuesto, más tapado que monja, pero más sutil. Krista nunca imaginó que la escucharía. Tampoco entendía por qué no quería mostrarse en público. Cuando estaban solos, se sacaba muy fácil la armadura. Pero, de igual forma, no dejaba su meta de lado. Llevaba con ella una daga para apuñalarlo en medio de la multitud, para que nadie se diera cuenta. Pero, al ver la ciudad, jamás pensó que el Imperio Garland fuera de esa manera. Ya que era conocido por ser una tierra de guerreros, pensó que sería un lugar brutal, pero lo vio muy animado y había muchos puestos de comida. Noah le preguntó si Bran era diferente, pero Krista no lo sabía porque nunca había ido. Noah no dijo nada al respecto sobre eso, solamente que le compraría lo que ella quisiera. Krista se dio cuenta que estaba usando la comida para que se le pase el enojo, hasta que vio una comida que le encantó. Señor, qué suerte tienen algunos. Al ver cómo Krista babeaba, le compró la comida y era lo más delicioso que había probado. Unas horas después, Noah le había comprado todo lo que ella veía. Krista le ofreció que pruebe, pero él se negó diciendo que seguramente tendría un sabor repugnante.
Pero como siguió insistiendo, Noa la probó, pero automáticamente la besó. Ahora la comida tenía buen sabor. Todo lo que Noa comía tenía mal sabor. Y así fue durante años. Pero si lo combinaba con la esencia de Krista, creía que desde ahora podría disfrutar la comida. Por supuesto, para Krista era asqueroso. Pero Noa, arrodillado ante ella, le pidió que nunca se aleje de su lado. Krista, por un momento, sintió que se le aceleraba el corazón, pero de inmediato dijo que de todos modos, él no la dejaría ir. Mientras se iban, Krista pensaba en que nuevamente falló. Iba a matarlo cuando estén solos, pero las palabras que Noa dijo antes la sacaron de su plan. De repente alguien tras ella la atacó. Noa, muy rápido, la apartó de golpe y atacó al tipo. Con un par de cachetadas lo detuvo. Quería saber quién lo envió, pero el tipo no respondió. Krista no podía creer que estuviera tras ella. Muy pocas personas sabían que ambos habían salido, así que era demasiado sospechoso. Ya en la habitación, Noa pensaba que el asesino fue enviado para atacarlo a él o alguien quien estaba en contra de la unión de los reinos. Como solo unas pocas personas sabían que ambos irían a la ciudad, estaba convencido que era alguien cercano a él. Pero le pidió a Krista que no se preocupara, porque él la iba a proteger. Noa no podía permitir que muriera, así que hasta encontrar al asesino, o el responsable del asesino, ella se quedaría cerca de él. A la mañana siguiente, Krista estaba viendo cómo Noa entrenaba. Por supuesto no había podido despegarlo de su lado, y así seguían. Al verlo entrenar, veía que su ataque era implacable, y pensaba que por eso pudo matar a Elmer. De repente, Raymond, el asistente de Noa, comentó la gran fuerza que Noa tenía. Dijo que se sometía a rigurosos entrenamientos y además, desde que ella llegó, lo habían notado con más energía. Le preguntó, bien de indiscreto, qué le había hecho. Krista, avergonzada, dijo que ella no hizo nada. Raymond se disculpó por ser tan metido. Krista se dio cuenta de que Raymond malinterpretó sus palabras de una forma bastante extraña, pero también pensaba que él podría saber sobre el don divino de Noa. Entonces se lo preguntó. Pero Raymond no podía creer que no se lo hubiera dicho, pero de igual forma él tampoco podía decirle, aunque lo supiera. En ese momento llegó el susodicho en cuestión y le advirtió a Raymond que no esté hablando de lo que no debía, pero Raymond solo dijo que le preguntó a Krista qué le había dado para que se vea más fuerte. Pero antes de que responda, Krista lo miró de forma asesina. No quería que le cuente sobre sus besos. Raymond se rió, porque parecía que se llevaban muy bien, incluso podían saber lo que el otro estaba pensando. Ni ellos se creían eso de que se llevaban bien. Desde los árboles alguien los veía con bastante odio. Entonces, como Noa había terminado de entrenar, quiso que Krista vaya con él al baño. Aunque Raymond bromeaba que era para que Krista le lave la espalda, era porque podría haber un asesino. Ya en el baño, Krista no veía sentido de estar ahí, pero Noa no creía lo mismo. Si él fuera un asesino, atacaría en los momentos más estratégicos, y como él era más fuerte que cualquiera, era el único que podía cuidarla. Luego le pidió que le alcance una toalla. Si él iba, tendría que pasar delante de ella, así, con sus virtudes al aire. Entonces Krista aceptó llevarla, pero en el camino se sentía un poco mal. Solo quería irse de ese lugar y poder acostarse, pero para peor de los males, se tropezó y cayó en el agua. Noa la sujetó de inmediato, pero Krista notó que el agua estaba helada, y al preguntarle por qué lo hacía, vio su tremendo cuerpo. Ya lo había visto antes, obvio, pero se sintió nerviosa de todos modos. Noa quería que se apure y se cambie de ropa,
Pero por más que quería moverse, el cuerpo de Krista no respondía. Sabía que se sentía extraña, pero ahora confirmaba que podía ser un resfriado. Krista le pidió que no dejara que esa agua tocara su piel. Le mintió que tenía plantas tóxicas en su vestido, así que por si acaso quería evitarlo. De repente Krista se desmayó, y en su desmayo pudo ver a su madre. Era el día de su cumpleaños número 12. Ese día descubrirían cuál era su don divino, y su madre estaba muy ansiosa. Su madre le dio un beso y no le importaba cuál fuera, la amaría igual, pero de repente cayó muerta. Más tarde, los sacerdotes le dijeron que su don divino era el veneno. Krista no podía contener las lágrimas porque sabía que su madre había muerto por su culpa. Regresando a la realidad, deliraba por la fiebre llamando y pidiéndole perdón a su madre. Noah no sabía si soñaba con su madrastra o su madre, pero lo que sí, le dolía mucho que siempre estuviera sufriendo. Al menos en sueños debería descansar. Cuando Noah la conoció, parecía muy feliz. Más tarde, Krista estaba medio despertando y se sentía muy a gusto, en algo muy cálido, y de repente se dio cuenta que estaba en los enormes brazos de Noah. Él le explicó por qué estaba ahí, pero ella se alejó. Creía que no era bueno que compartan la cama porque podría contagiarlo, pero Noah la sujetó más fuerte, prometiendo que no se enfermaría. Krista no sabía si era por la fiebre, pero no podía rechazarlo. Se sentía un poco humillada, pero no importaba en ese momento. Habían pasado 2 días. La gente normal moría con solo tocar su sudor. En momentos así, era peligroso que otros se acerquen. Entonces, era bueno que Noah estuviera cerca. Pero también lo veía un poco enfermo. Seguramente había sido por estar cuidando de ella. Noah se quedó mirándola y ella creía que era porque quería besarla. En los últimos 2 días, Noah había ido a verla en cada oportunidad, pero aún así no quería dejar que la bese. De repente, Raymond lo llamó porque tenían un asunto que atender. Noah se fue, pero estaría en la habitación de al lado, así que podía llamarlo si lo necesitaba. Más tarde, mientras Krista dormía, sintió un ruido extraño y al darse vuelta, 2 tipos la atacaron. Uno de ellos la cortó y tocó su sangre. Como era de esperar, el hombre cayó al suelo por los efectos del veneno. El otro hombre quiso atacarla, pero Noah llegó para detenerlo. Krista estaba muy feliz de que estuviera cerca para salvarla, pero en la pelea cuerpo a cuerpo, Noah perdió y el hombre logró escapar y aparentemente usó su don para saltar de tremenda altura. Noah fue con Krista y le dijo que quería atrapar a ese hombre. Entonces, eso significaba que debía besarlo. Krista no sabía si era por la fiebre o empezaba a ser envenenada por ese hombre. Por otro lado, el tipo se alegraba que Noah fuera tan descuidado, pero ¡tarán! Ahí estaba Noah tras él. Aquí te tengo tu cariñito. Noah le estampó la cabeza en el árbol. Y el hombre no podía entender cómo era posible que la velocidad y el poder de Noah sean tan diferentes a los de antes. Noah, sin embargo, quería que le diga quién lo mandó a matar a su esposa. Por otro lado, Krista estaba muy preocupada, porque el hombre murió al tocar su sangre. Si lo dejaba así, la gente se enteraría de su don. Dudaba si esconderlo o qué hacer, pero Noah la interrumpió. Le dijo que ya había atrapado al asesino y también le había dicho quién era quien lo envió. Noah se detuvo y vio la herida en su brazo y automáticamente asoció al hombre muerto con su herida. La saliva, sangre y lágrimas de Krista eran dulces para él. Pensó que había algo especial en sus fluidos, entonces se dio cuenta de la verdad. Le dijo a Krista que él diría que mató al hombre y le preguntó si su don divino era el veneno.
Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Krista notó por su expresión que no parecía haberlo descubierto recién. Noah ya sabía que ella estaba tratando de matarlo, y aún así la mantuvo a su lado. Noah la tranquilizó. Como ya había visto, era inmune al veneno, y era el único que lo sabía, y por supuesto no se lo diría a nadie. Al día siguiente fueron a las mazmorras para ver al culpable. Era la mujer fea que le invitó a la fiesta de té, Millie Lebrun. Noah le preguntó por qué quiso matar a Krista. ¿Acaso era porque estaba en contra del tratado con el reino Bram? Millie le dijo que no era justo que un reino tan pequeño sobreviviera. Aparte, ¿por qué se conformaba con un tratado tan inútil y casarse con Krista por razones políticas? En teoría, ella creía que los débiles debían caer ante los fuertes, y Noah había luchado en muchas guerras por esa razón. Sin embargo, Noah creía que era mejor tomar prisioneros en vez de matarlos. Y mejor aún, si podían terminar el conflicto sin que haya una batalla. Krista pensaba que había muchos países que se hubieran salvado si los fuertes hubieran decidido no luchar. Entonces, no habrían víctimas como Elmer. Dudaba si esos eran los verdaderos pensamientos de Noah. La mujer veía los pensamientos de Noah muy nobles, pero casarse con alguien a quien no ama era digno de lástima. Krista recordó que esa loca no había criticado a Noah en la fiesta, entonces entendió que tenía sentimientos por él, y la loca no lo negó. Estaba enamorada de Noah, e incluso dijo que podría serle mucho más útil que Krista. Pero Noah no necesitaba su piedad. Aparte, ¿quién había dicho que él no amaba a Krista? Como la persona a quien quiso matar era la esposa del segundo príncipe, la sentenció a que su padre sea despojado de su título de conde, su familia sería desterrada del reino, y ella pasaría el resto de sus días en un calabozo. ¡Eso te pasa por zorra! Al salir le preguntó a Krista si estaba satisfecha con el castigo que le impuso a la fiera. Krista, la verdad es que no pensaba que le pondría un castigo tan severo. No sabía si era porque las apariencias eran importantes o porque de verdad la amaba. Así que se detuvo, porque necesitaba preguntarle algo. Krista no entendía por qué, aún sabiendo de su don divino y que estaba tratando de matarlo, la dejó quedarse a su lado. Además, por lo que dijo antes, solo pudo llegar a la conclusión de que él era masoquista. Y esa fue la pregunta, ya que nadie se pone intenso en una situación de vida o muerte. Krista sabía que cualquiera que supiera de su don se alejaría o la encerraría. Pero Noah no hizo nada, y aparte su don parecía tener un efecto positivo en él. La única razón que se le ocurría era que a él le daba placer estar en una situación de riesgo. Noah, al darse cuenta que ella había descubierto sus movimientos, le preguntó por qué no aprovechaba para huir. Pero esa idea no estaba en sus planes, estaba allí para vengar a su hermano. Ella estaba vacía por dentro. Si huía sin hacerlo, solo moriría sin ningún sentido. Matar a Noah era todo lo que le daba sentido a su vida. Así que le dijo que aún no se había rendido, porque seguramente había otra forma de matarlo. Noah dudaba que pudiera enfrentarlo con unos brazos tan débiles, pero Krista siempre fue consciente de la diferencia de fuerza, así que esa no sería una razón para que huya. Noah la vio tan valiente, y eso era algo que no odiaba de ella, así que esperaba que pudiera matarlo algún día. ¡Qué profundo! Cuando Noah se fue, ella creyó que se estaba burlando, porque aún no podía vengarse. Al día siguiente, Raymond le dijo que debía empezar a prepararse para la fiesta de la fundación. Como los vio bastante enojados a ambos, creyó que eso sería malo si estaban así en la fiesta. A Krista no le importaba, porque no quería ir a la fiesta.
Pero lo primero en la lista de Raymond era mandar a hacer un vestido nuevo para Krista, ya que las demás familias reales estarían allí. Noah, sabiendo la situación, no quería que vaya una modista. Él mismo tomaría las medidas de Krista. Y más tarde, como Noah había dicho, le tomaba las medidas. Así que debía sacarse la ropa. Krista seguía sin querer ir a la fiesta, pero como ya habían dicho, ella debía cumplir con sus obligaciones de esposa. Así que tuvo que aceptar, aunque fuera humillante. Mientras le tomaba las medidas, Noah le dijo que estaba demasiado delgada y que sería bueno que coma un poco más. Así sería más fácil abrazarla. Guiño, guiño. Como Krista no se quedaba quieta mientras le tomaban las medidas, Noah lo haría a su modo. La fría armadura de Noah tocaba su espalda y su aliento junto al oído. Noah se tentó a besar su cuello. Su olor lo atraía. Noah notó que siempre tenía buen olor, pero nunca la vio bañarse. Supuestamente, dado que todos sus fluidos son veneno, era más difícil para ella ensuciarse, porque su sudor no era normal. Vaya dato perturbador. El día de la fiesta, ya estando en el carruaje, el vestido de Krista era hermoso, pero la hacía recordar el día de la toma de medidas, que supuestamente la hacía tener asco de solo recordar el momento de humillación. Noah, por otro lado, no esperaba que fuera sociable, pero quería que tuviera cuidado para no correr riesgo. La fiesta a la que iban no era cualquier fiesta, era un lugar infernal. El majestuoso lugar mostraba la larga trayectoria del reino, pero la atmósfera era tensa e intimidante. Noah le explicó que quienes estaban cerca de una estatua apoyaban al primer príncipe, los que estaban cerca de la fuente al tercero, pero los que apoyaban a Noah no eran nobles, sino caballeros. Al entrar, todo el lugar se llenó de murmullos. Un viejo se paró delante de él y lo criticó por no seguir el código de vestimenta. Luego siguió y se acercó a Krista. Dijo que seguramente ella era la princesa desafortunada. Como no hubo beso en la boda, ese viejo creía que ya la habían echado. Pero antes de que sigan, Noah le pidió dejarlos pasar, porque no estaba ahí para escuchar tonterías. El viejo respondió bastante mal, y Raymond se metió para defender a Noah. Según el viejo, tendría respeto si Noah fuera un verdadero príncipe. Esto hizo enojar más a Raymond, pero otro desubicado mental lo pateó diciendo que tropezó con basura. Krista no quería soportar ser rechazada después de haber sido humillada para usar ese vestido. Después de todo, no había necesidad de asistir. Como los tipos seguían insinuando que había un montón de basura en la entrada, Krista le pisó el pie al viejo y le dijo a Noah que aun siendo la fiesta de la fundación, había pisado basura en la entrada. Es tan poca cosa. Noah se rió discretamente y obviamente el viejo se enojó y quiso enfrentarse a Krista, pero llegó el primer príncipe, Glenn. Con una mirada de asco, le dijo a Noah que ese no era lugar para una vergüenza como él, y así como si nada, lo corrió. Más tarde, Krista se preguntaba por qué a ella la dejaron entrar, mientras Noah fue echado. Así que le preguntó a Raymond si había alguna razón para que se quede. Él le dijo que a pesar de todo, era parte de la familia real, aunque Noah haya sido rechazado por otras razones. Cuando Noah fue echado, dijo que esperaría en el carruaje. Ella no sabía si estaba frustrado por haber sido rechazado, ya que llevaba la armadura. Pero, de igual forma, Raymond quería que Krista se quede, porque estaba por empezar el discurso del primer príncipe, así que debía quedarse hasta que termine, aunque sea. Krista preguntó qué clase de hombre era Glenn, y según Raymond, era el medio hermano de Noah, nacido de otra madre, obvio, pero era alguien muy cruel con aquellos que no le servían.
Sin embargo, entre los 3 príncipes, él era quien tenía mayor apoyo de la nobleza para ser el próximo emperador. Durante el discurso, Glenn dijo que traería una nueva era, porque quería unir todo el continente y traer prosperidad del imperio para siempre. Obvio, usando la fuerza. Al escuchar esto, Krista quedó helada, porque eso significaba que Glenn quería iniciar más guerras en el futuro. Si se convertía en emperador, nadie podría detenerlo. Como el discurso terminó, Krista se dispuso a irse, pero el mismo Glenn la detuvo. Sin ningún filtro, le preguntó cuál era su don. Ella le dijo que era demasiado insignificante como para decirlo. Este sonso dijo que solo había personas patéticas en Bran y que debería haber aplastado ese reino. Krista le recordó que ellos habían cometido una gran injusticia al romper el tratado, pero ella se esforzó por establecer uno nuevo. Pero aún así no podía creer que el primer príncipe ni siquiera tuviera modales. Para Glenn eso fue como un intento de contraatacar, y justamente por esa falta de colmillos afilados era que su hermano había muerto como un perro. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Krista se enfureció. De ella podían decir cualquier cosa, pero Glenn había manchado lo más sagrado para ella. Corrió al carruaje y le dijo a Noah que se quite la armadura y vaya a la fiesta. Antes no quería ir, pero ahora tenía una razón por la que no podía irse. Cuando le faltaban el respeto a él, su hermano, a quien Noah mató, también era irrespetado. Entonces, por esa razón, le dio su veneno para que vaya. Después de ese beso donde no solo dejó su veneno, sino también hasta el pulmón, le dijo que con eso ya no sería subestimado. También le dijo que se cambie de ropa a una formal. Ella lo estaría esperando adentro, pero el problema es que Noah no tenía otra ropa, solo la armadura. Krista, con una mirada que hasta a mí me dio miedo, le dijo que si realmente era inútil, hasta el día de su muerte nunca más permitiría que la toque. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Una hora después, Noah seguía sin aparecer. Le resultaba difícil creer que el segundo príncipe no tuviera ropa formal, pero, pues, ni modo. Tendría que renunciar a él en ese caso. No le importaba cómo, pero estaba dispuesta a vengarse del primer príncipe. No iba a perdonar cómo manchó la dignidad de Elmer. Como nunca faltan las lagartas en ese tipo de fiestas, se le acercaron a algunas con la excusa de consolarla por estar sola, siendo la esposa del segundo príncipe. Hasta decían que ese hombre sin mérito no debería saber complacerla, y tuvieron el tupé de insinuar que hable con otros hombres. Krista, muy segura de sí misma, les dijo que en ese lugar no había hombres que puedan compararse con Noah. Entonces, ¿quién podría satisfacerla? Obvio, las arpías se enojaron y, como supuesta muestra de disculpa, le ofrecieron una copa de vino. Pero estas rajadas neuronales se lo tiraron encima del vestido, y encima de eso se burlaban de Krista por estar con el vestido manchado en una fiesta tan importante. Luego de eso, intentaron llevarla a otro lugar para limpiarla, pero eso no le preocupaba tanto a Krista como el hecho de que la toquen. Si morían por su veneno sería un gran problema. Las mujeres la agarraron con fuerza, y si Krista intentaba sacárselas de encima podría tocarlas, y ya estaba entrando en desesperación. Pero afortunadamente llegó Noah. Se acercó a ella con una presencia impresionante y se disculpó por llegar tarde. Todos en el lugar notaron que no llevaba su armadura, y eso desató la ola de murmullos del siglo. Por supuesto, Glenn no estaba nada contento. Las mujeres le explicaron a Noah que solo querían ayudarla. La atmósfera del lugar había cambiado con Noah ahí sin armadura, pero en un momento tan crucial era una vergüenza que su esposa estuviera con un vestido manchado. Noah
No quería que Krista baje la cabeza. Su esposa era lo suficientemente arrogante como para darle órdenes. Entonces, tenía que mantener su orgullo. Ese es un verdadero hombre. De repente, un viejo pelado se le acercó. Estaba sorprendido de que Noah estuviera ahí, ya que normalmente no asistía por su salud. Pero Noah le dijo que desde que se casó se había sentido mucho mejor, así que de ahora en adelante asistiría a esos eventos. Tras eso, sacó a Krista del salón para llevarla al jardín. Primero quería saber si había cumplido con sus condiciones. Como ella dijo que si no iba con ropa formal no lo dejaría tocarla, ahora que lo había hecho, Krista debía dejarlo tocarla todo lo que él quiera. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Luego de eso, Noah mojó su pañuelo para limpiar el vestido. Según él, si no lo mojaba de inmediato, se mancharía aún más. Krista se sorprendió porque hace mucho tiempo alguien le dijo exactamente lo mismo. Hace 10 años, en el reino Bram, cuando Krista tenía 8 años, los niños se burlaban de ella, y en esa ocasión mancharon su vestido con jugo. Pero Krista no se enojaba ni nada. Para los demás parecía como una muñeca sin expresión. Krista se cuestionaba si de verdad era así, aburrida y extraña. De repente, un niño se acercó y la llevó a la fuente para limpiar su vestido de la misma manera que Noah lo había hecho, y dijo exactamente lo mismo, que si no lo mojaba, se mancharía aún más. El niño también la ayudó porque parecía estar en problemas. Krista no sabía quién era ese niño. Quiso hablar más con él, pero se separaron sin decirse sus nombres. Llegó a pensar que ese niño era Noah, pero el niño era más amable y tenía los ojos más claros. Hasta era grosero para ella comparar ese dulce niño con Noah. Cuando Noah terminó de limpiar, parecía que el baile había empezado y por supuesto le ofreció bailar, pero Krista no había bailado desde que apareció su don. Noah la tomó en brazos. No quería que se preocupe por cosas tontas. Él era el único que estaba ahí para verla. Los pies de Krista se movían naturalmente. Todo porque Noah tenía el liderazgo. Krista lo sentía relajante. Su cuerpo se sentía libre. Era como si fuera una persona normal. Noah, al verla sonreír, se alegraba de haberse quitado la armadura. Así podía verla de cerca, vestida de esa forma. Krista estaba conmocionada. Si ese hombre no fuera el asesino de su hermano, habría pensado en pasar el resto de su vida como su esposa. Mientras tanto, en la fiesta, el chisme no paraba. Las mujeres estaban emocionadas por lo guapo que era Noah, y los hombres comentando que si Noah tenía un heredero, el emperador ya no podría ignorarlo. Glenn escuchaba todo y solo se llenaba más de odio. Según él, todo eso que estaba pasando era culpa de Krista y debía morir. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Después de bailar al sonido de la música a lo lejos, no regresaron a la fiesta. Fueron directamente a casa. Noah la dejó para que descanse. Cuando se fue, Krista reflexionaba sobre la presencia de Noah en la fiesta que fue notada por Glenn. No quería que nadie nunca más le falte el respeto a su hermano, aunque la realidad era que también sintió pena por Noah. Siendo llamado un fracaso y humillado, era muy similar a lo que ella vivió. Pero, con solo asistir a la fiesta, creía que no cambiaría nada. Más tarde despertó y ya estaba Noah pegado a ella como si fuera garrapata, pero de las lindas. Krista sacó de debajo de la almohada una daga para atacarlo, pero Noah, sin inmutarse, la detuvo y luego le dio un beso. Con eso ya había tenido su primer beso del día. A ver, ¿qué pasó? Más tarde, Krista fue a la biblioteca a devolver unos libros, pero seguía intrigada en saber para qué realmente servían sus besos.
¿Por qué Noah usaba una armadura todo el tiempo? Si solo estuviera ocultando su mala salud, con su aspecto de ahora sería suficiente. Y a su vez le intrigaba cuál era esa enfermedad. Era obvio que estaba relacionada con su don divino, pero todavía no había descubierto cuál era. Y también estaba la parte de que siempre había escuchado que Noah era un guerrero despiadado, pero en realidad era mucho más tierno de lo que pensaba. De repente, un grupo de hombres que pertenecían a la facción del tercer príncipe querían hablar con ella. Ellos querían saber qué estaba planeando Noah, sobre todo saber si se quería meter en la lucha por el trono. Uno de ellos se le acercó para decirle que lo mejor era que les diga. Pero como siempre, Noah llegó al rescate. La tomó en brazos y declaró que él era el único que podía tocar a Krista. Si querían saber algo, era mejor que se lo pregunten a él. Entonces fueron directos. ¿Por qué había ido a la fiesta? Noah dijo que fue porque se sentía bien, pero seguían dale que te dale con que si estaba por ir tras el trono. Krista no podía creer que todo ese alboroto sea porque Noah se quitó la armadura. También le preguntaron si fue a la fiesta por la persona que estaba buscando y le exigían saber quién era. Pero Noah se enojó muchísimo. Él no tenía por qué decirles nada. ¡Qué agradable sujeto! De repente todos escucharon a alguien, pero como si solo estuviera en sus cerebros. Y tras un momento apareció el tercer príncipe para preguntar si a quien buscaba el segundo príncipe era a su primer amor. Supuestamente el mismo Noah le había dicho que amaba a alguien cuando era niño. Krista quedó helada, no esperaba que ame a alguien más. Luego, Hein, el tercer príncipe, se presentó directamente con Krista. Le contó que su don era la telepatía. Podía enviar palabras o imágenes a la mente de la gente. Krista pensó que también podía leer su mente, pero quien parecía leerla era Noah, porque le aclaró que no leía las mentes. Luego, Hein le preguntó a Noah a quién amaba más, si a Krista o a su primer amor. Por supuesto, Noah se negó a hablar de eso. Como ya había tirado la bomba el enano, se fue con su séquito de seguidores. Pero antes de irse le dijo que si se unía a la carrera al trono, a Glenn y a él no les importaba. Krista se dio cuenta que el enano lo que quería era formar algún drama entre ellos. Pero según Krista no le importaba si no amaba a alguien más. ¡Ay, ajá! Más tarde en la habitación, Krista seguía pensando en lo mismo, aunque según ella no le importaba. Entonces, Noah le preguntó si le preocupaba lo que habían dicho antes. Obviamente ella dijo que no, que lo que dijo el tercer príncipe no era nada. Pero Noah se dio cuenta que sí le importaba, y eso quería decir que estaba celosa. Krista enfureció y le dijo que no estaba celosa porque ni siquiera le gustaba. Pero de igual manera parecía haber algo que la tenía bastante nerviosa. Si era verdad que no estaba celosa, ¿por qué le gritaba? Krista empezó a autocuestionarse si de verdad no estaba celosa. Y, como para querer confirmárselo a sí misma, dijo que también tenía a alguien a quien amaba desde niña. Era un tanto patético estar haciendo como una competencia con Noah. Pero bueno. Noah se acercó y le preguntó cómo era él. Ella le dijo que era alguien muy diferente a Noah. Se lo detalló como alguien que se mantenía erguido y firme, alguien elegante e inteligente, considerado y con una sonrisa encantadora. Noah, aparentemente perdido de celos, la tomó con fuerza y le dijo que con su don venenoso, él era el único que podía hacerla su esposa. Así que debía olvidarse de ese amor que nunca se haría realidad. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone, ¿no? Krista no necesitaba que le diga eso, porque ya había renunciado a un amor normal, y él también debía hacerlo,
No podía dejar a su esposa sola en casa por ir en busca de su primer amor, pero Noah le dejó claro que no tenía intenciones de hacerlo, así que ambos debían olvidarse de esos sentimientos que nunca serían correspondidos. Hora de ser pervertido. Tras esto, empezó un torbellino de pasión entre ambos. Aunque Krista quería que se apure, Noah quería llevarla al límite hasta que ella realmente quiere estar con él. Después de darle como cajón que no cierra en múltiples direcciones, formas, colores y hasta olores, aunque Krista se resistía, era bastante difícil resistirse a ese hombre. Noah prácticamente quería hacerla olvidar de su primer amor, que él se lo saque de la cabeza, y Krista no tardó en ceder a sus múltiples habilidades. Tómame a mí. Al día siguiente, cuando Krista despertó, Noah se había ido al amanecer. Krista pensó que él era de lo peor. Ahora hasta se arrepentía de haber sentido pena por él en la fiesta. Solo era una herramienta para Noah y nunca debía olvidar su venganza. De repente tocaron a la puerta e informaban que traían un envío del tercer príncipe. Krista no respondió. Pero, como estaban dale que te dale golpeando la puerta, Krista dijo que si era un paquete, lo dejaran en la puerta. Pero para su sorpresa, se escuchó un crujido, como si intentaran abrir la puerta, y una especie de rayo la alcanzó. Al abrirse la puerta, Krista estaba tirada en el suelo, y el responsable informaba que el objetivo ya había sido capturado. ¿Por qué me persigue la desgracia? Más tarde, casi al atardecer, Krista estaba atada con cadenas en medio del bosque, y frente a ella estaba Hein y varios lobos. Él estaba esperando a que Krista despertara. Krista quería saber cuál era su intención. Hein se le acercó y mientras lo hacía le dijo que si estaba intentando influenciar a Noah, eso sería un gran inconveniente para él. Se daba cuenta que Noah había cambiado desde que ella llegó, aunque el otro día había dicho que no le importaba si Noah tomaba carrera por el trono, aparentemente era mentira. Hein, muy enojado, le dijo que solo quería deshacerse de la mosca que le molestaba. Y mientras decía eso, le lanzó a las bestias. Con su telepatía podía controlar a los animales. Krista corrió como pudo, pero estaba convencida que todo eso era culpa de Noah. Por otro lado, Noah fue a la habitación con los dulces favoritos de Krista. Al no verla, pensó que seguía enojada por lo de la noche anterior, ni se le cruzó que podría haber escapado. De repente, escuchó un ruido en la ventana, y era uno de los partidarios de Hein, y era obvio que estaban espiándolo. Con eso, Noah dedujo que le habían hecho algo a Krista. Mientras tanto, Krista luchaba con los lobos. Según Hein, eran carroñeros y comían casi cualquier cosa. Estaba usando su don divino para controlarlos y que no la maten. Si no quería hacer su cena, Hein quería que Krista prometa no interponerse en el camino de Glenn. Krista se daba cuenta que los animales no morían después de entrar en contacto con sus fluidos, y era obvio que habían sido entrenados para resistir el veneno. Al ver lo que pensaba Hein, era obvio que sus objetivos se alineaban. Se preguntaba si era conveniente cambiarse al lado de ellos. Hein admitió que quería deshacerse de Noah, pero por ahora se conformaba con que regrese a las sombras. Como Hein no estaba dispuesto a deshacerse de Noah a menos que sea muy necesario, Krista no podía prometerle lo que él quería. Incluso ante sus amenazas no había nada para ella. Como don enano se enojó por las palabras de Krista, le iba a enseñar su lugar. Por otro lado, Krista pensaba en los lobos. Aunque tuvieran resistencia a su veneno, si corría, deberían circular más rápido, y Hein ya no podría controlarlos. Al final, los lobos la atacaron e intentó defenderse. Después de todo lo que había vivido, no quería morir de esa manera.
Gritó con todas sus fuerzas que si Noa era su marido, vaya a salvarla. Y ahí estaba él. Apareció para darle fin a los animales. Noa no se detuvo ante el hecho de que Heim sea su hermano y lo atacó con todo su poder. Para Heim era increíble la fuerza y velocidad de Noa. Siempre lo vio como alguien débil, pero ahora su fuerza era implacable, como si fuera otra persona. Heim finalmente veía la verdadera cara de su hermano, y para él era como traicionar al imperio al ocultarlo. Le declaró que era el final para ambos. Krista no quería que se preocupe por ella. Ya había tomado una decisión cuando se convirtió en su esposa. Entonces Noa también había tomado una decisión. Reveló su don divino, que era la inversión, el poder de cambiar las cosas. Eso no me lo esperaba. El frío se volvía caliente, el dolor, placer. Muchas cosas se volvían inversas para él. La luz del sol era fría e incómoda, por eso usaba la armadura. Sufrió problemas de salud, pero con el veneno de Krista finalmente pudo aprovechar su don. Si formaba una alianza con Krista, no importaba quién sea el enemigo, porque juntos eran invencibles. Ahora Krista sabía cómo matarlo. Si el veneno lo curaba, entonces la medicina era un veneno para él. Pero antes de que Krista pueda decir algo, había algo que Noa debía decirle. Él siempre la había amado, ahora y en el pasado. Ella era su primer amor. Él era el niño de la fiesta que había limpiado su vestido. Se enamoró de su sonrisa desde el momento en que la vio. Siempre abrazó su recuerdo mientras pensaba solo en ella. No quería que Krista piense que ella solo era un objeto de utilidad. Había permanecido callado porque mató a su hermano. Como príncipe despreciado, no tenía ni voz ni voto. No pudo detener el ataque al reino Bran y tampoco controlar al ejército. Algunos soldados usaron tácticas mandados por Glenn y atacaron a Elmer. Krista lamentaba haber estado todo el tiempo equivocada. Noa no había matado a su hermano, pero Noa no encontró su cuerpo y aún creía en los milagros. Así que sus subordinados de confianza lo estaban buscando. Justo en ese momento, Raymond llegó para informar que habían encontrado al príncipe Elmer. Poco después fueron a verlo. Estaba malherido, pero vivo. Krista detuvo a Noa, quien se iba. Si él creía que se iría a Bran con Elmer, no era así. Ella era su esposa y él también era su primer amor. Siempre había deseado que no sea su enemigo, porque lo amaba de igual forma que él a ella. Así que le preguntó si quería ser su esposo real y no uno por acuerdo político. Noa, en respuesta, la abrazó muy fuerte y la besó. No importaba qué suceda en el futuro, querían estar juntos. Después de eso, le dijo a Elmer que no regresaría a Bran con su madre, quien había abusado de ella, y Elmer la apoyó, tampoco regresando. A Noa, a quien llamaron un fracaso, con el don de Krista y el apoyo de Elmer, fue reconocido por el emperador. Sus dones eran maldiciones si estaban separados, pero estando juntos eran bendiciones. Solo estando juntos sus dones cobraban significado. Después de querer matarlo y vengar a su hermano, Krista pudo ver la verdad y pudo ser feliz tras descubrirlo todo y estar con su primer y único amor.